Hoy en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora argentina Clara Obligado acerca del género del cuento. Un cuento o te enamoras o no, es como una gran pasión, mientras que la novela sería un tedioso matrimonio en líneas generales, el cuento siempre es una gran pasión, que te dan ganas de repetirla porque es una gran pasión. Cortázar decía una frase muy trillada que dice: de un buen cuento yo salgo transformado, si no, es que la verdad es que no hay cuento. Clara Obligado es una escritora argentina que ha incursionado en el cuento, la novela y el ensayo. Su libro de cuentos, intitulado El libro de los viajes equivocados, fue reconocido con el premio Setenil 2012. Su novela, La hija de Marx, obtuvo el premio femenino Lumen. Y, por su novela breve, Petrarca para viajeros, fue galardonada con el premio Juan March. Actualmente, la autora colabora con diversos medios culturales, además de ser la directora de uno de los talleres de escritura creativa más longevos de España. Uno puede leer una novela de 300 páginas y una vez que entraste en el juego ya... O sea, si estás con poco tiempo, lee una novela muy larga. Pero si tienes mucho tiempo, elige un cuento, porque tienes que leerlo muchas veces. Entonces, para entender un cuento hay que releer. El cuento es hijo de la relectura, ¿no? Y si no hay relectura es que no hay texto. Y eso es lo que me interesa a mí, el enigma detrás de las palabras. La búsqueda de algo que se llama belleza, que es muy complejo, ¿no? En tu opinión, ¿qué define al cuento como género? Bueno, la brevedad, básicamente, la concisión, la perfección, la búsqueda de la perfección y el ser capaz de hacerlo lo más con lo menos. ¿Qué es lo que tú encuentras como escritora dentro del género del cuento? Bueno, primero un espacio no comercial, que para mí es fundamental. Yo vengo de grandes grupos de novela y he decidido que a mí lo que me importa es la literatura. El dinero lo puedo conseguir de otra manera, no es mi meta. Entonces me parece que me permite en una pequeña superficie una enorme reflexión y que puedo encontrar lectores que no están descerebrados. O sea, son lectores que son capaces de trabajar conmigo. El lector de cuento es un lector mucho más profundo que el lector de novela, habitualmente, ¿no? Entonces ese es el lector que yo quiero. Con él quiero hablar. ¿Qué podrías compartirnos acerca de tu experiencia dirigiendo talleres literarios? Bueno, yo creo que soy una persona muy privilegiada porque hago lo que quiero con la gente que quiero. Entonces eso y además es un trabajo, además vivo de ello, ¿no? Creo que tengo un grupo de gente muy grande en este momento. Yo llevo ahora, voy a cumplir 40 años dando talleres. Un grupo en el que puedo reflexionar en estos momentos tan duros de crisis en Europa. O sea, nos hemos juntado un grupo de gente que tenemos una pequeña editorial, que publicamos, que debatimos, tenemos espacios donde vienen otros cuentistas y todo de manera civilizada. Yo creo que es un enorme ejercicio de democracia literaria y de utopía también, porque quiere decir que cuando todo parece hundirse, la cultura todavía sigue siendo una balsa. Entonces vivo en ese contexto, entonces enseñar literatura dentro de este marco es un privilegio. ¿Cuáles son algunos de los principales cuentos que analizan en tu taller? Varios cuentos. Uno es El muerto de Borges, que me parece un cuento cuasi perfecto. Ahora estoy leyendo a Lorrie Moore. Lorrie Moore, me parece, este año estamos leyendo en el taller Mujeres norteamericanas, ¿no? Entonces, es que según lo que estoy leyendo es lo que me gusta, ¿no? No recurro siempre al mismo cuento. Cuando necesito recurrir a algo, voy a la microficción, que me da ejemplos rápidos. Pero en general tomamos un gran tema y lo profundizamos. Este año tengo a todos los hombres del grupo leyendo feminismo. Yo estoy encantada porque creo que están aprendiendo a leer una literatura que no conocían. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Me gustaría recomendar, ya que vengo de España, un cuento de un autor español que se llama Hipólito Navarro, que a mí me gusta mucho. Un primer cuento que se llama El pez volador, que es un cuento absolutamente enloquecido, que tiene cosas muy, muy interesantes.
Hipólito es un tipo que busca lo que no hacen muchos cuentistas. O sea, en un libro de él podrías encontrar un cuento de cada factura. Y eso yo lo respeto mucho. Creo que no es nada comercial hacer eso, pero es muy inteligente. Es una cosa enloquecida de un tipo que tiene una bañera, se dice en México bañera, tiene una bañera y está deprimido y entonces tira todo lo que come dentro de la bañera y un día un pez volador salta por encima de su brazo. Entonces para mí es el símbolo de la belleza, o sea, dentro de esta mierda, todo sucio, y este símbolo va atravesando distintas bañeras. Podríamos decir que tiene algo del nadador de Cheever, este cuento, pero sobre todo tiene una gran alegría de vivir, que eso yo lo agradezco mucho, y la relación, cómo la belleza aparece en cualquier lado. Me encanta. Se le había atascado el tapón de la bañera hacía ya más de 3 años. El agua era pantanosa, islotes, mareas negras, musgo en el cordón metálico de la ducha. Pero, ¿un pez volador? Porque sí, 3 años de inmundicias tiradas a la bañera, la colección de conchas azules y rosadas, el inmenso error de la piraña. ¿Pero un pez volador? ¿Cuándo carajo había metido allí un pez volador que, con 6 docenas de colores diferentes, le saltó por encima para dibujar la sorpresa de un arco iris? Al regresar, Clara Obligado nos hablará de una de sus escritoras danesas favoritas y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Clara Obligado exhibe un estilo literario definido en el que se destacan las descripciones con la exacta adecuación entre contenido y forma, entre el ritmo de las palabras y el de las acciones narradas. Adriana Santa Cruz, portal cultural leedor.com. Café Chekhov continúa conversando con la escritora Clara Obligado acerca del género del cuento. Recuerdo las mujeres que me cuidaban, que me contaban historias o la lectura en sí misma. Yo leo desde siempre, no recuerdo cuando empecé a leer. Y el cuento es siempre el cuento tradicional, a mí me gusta muchísimo el cuento tradicional. Y siempre ha estado en mi vida. Bueno, soy de la generación que estudiaba Cortázar en el colegio, o sea que no se me ocurre que el cuento uno tenga que llegar al cuento. El cuento está en la vida, ¿no? Y quizá lo primero. Cuando éramos unos hombres asustados y había una hoguera y era de noche y el mundo era tan terrible, ¿cómo lo controlábamos? Con un cuento, ¿no? Entonces me parece que todo esto está en nuestra tradición. La religión es un gran cuento también, ¿no? La Biblia, o sea, todo lo que yo he vivido son cuentos. ¿A quiénes consideras como los principales representantes del género? Mira, por supuesto Borges, a quien tuve la suerte de ser alumna, con lo cual aprendí muchísimo con él. Me gusta una autora muy contrapuesta, Isaac Dinesen. O sea, me gusta el contar por contar, muchísimo. Me gustan cuentos italianos, bueno, la tradición latinoamericana, Feliberto Hernández, muero por Feliberto Hernández, Horacio Quiroga, o sea, tantos, ¿no? Es como si me dijeras a qué hijo quieres más. ¿O cuál quieres más de tus padres? O sea, es imposible contestar esa pregunta. Según lo que esté escribiendo, tengo padrinos de un tipo o del otro. Entro en fanatismos absolutos porque estoy trabajando ciertas cosas en realidad. ¿Qué podrías compartirnos acerca de tu experiencia como alumna de Borges? Bueno, a mí Borges me enseñó primero que una persona muy sabia puede ser muy aburrida, porque se dedicaba a recitarnos en anglosajón sin ningún tipo de control, y bueno, era interesante pero un poco aburrido, y me enseñó básicamente a leer, porque Borges era un tipo que no te hacía leer lo que había que leer. O sea, él daba literatura inglesa y en vez de leer a Shakespeare, leíamos a Christopher Marlowe. En vez de eso, o sea, siempre leía marginales. Y eso tiene que ver con su relación con la microficción, con la novela policíaca. Me enseñó a buscar donde me dé la gana. Podría decir que me dio libertad Borges. Y ya de mayor que lo leí en serio, porque en su momento tampoco lo adorábamos, o sea, por temas políticos y demás, era Borges,
pero no lo adorábamos, cosa que es buena para mi generación. Con el paso del tiempo creo que no hay nada que no esté en Borges, o sea, como cuentista básicamente, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo de Jorge Luis Borges? Bueno, Borges sabes que o hay que ponerlo en un trono o hay que matarlo. Yo tengo un punto intermedio, yo creo que hay que adorarlo cada tanto y dejarlo de lado cuando uno está escribiendo, porque es una experiencia demasiado fuerte. No es como si yo saliera a la calle y dijera, yo quiero ser Claudia Schiffer. Pues mira, no va a ser, ¿no? Tienes que ser tú. Entonces, vivir con Borges tiene que ver con esto, con un choque con los grandísimos modelos. Y difícil de superar, la verdad. Te da la sensación de que jamás vas a escribir tan bien. No, jamás. Borges es casi perfecto, porque tiene una unión de ritmo, como era Ciego, es tipo un sentido del ritmo impresionante, control sintáctico, o sea, una frase de Borges sintácticamente puede ser una historia, ¿no? Más el tema. Entonces, bueno, yo creo que es el escritor que para mí une más los diversos aspectos del idioma, consiguiendo textos sumamente reflexivos, ¿no? Me parece Dios. ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Si tuviera que recomendar segundo cuento, como hay que ser correcto y a mí me gusta recomendar a las mujeres, volvería a Isaac Dinesen y recomendaría El festín de Babette, porque me parece que es un texto sobre el arte. Tienen dos puntos muy femeninos, uno es la comida, que es un arte, y otro, qué significa hacer las cosas bien, que eso es fundamental para un cuentista. ¿De qué se trata el cuento El festín de Babette? El festín de Babette es la historia de una mujer que le van a cortar la cabeza en la Revolución Francesa y como esto es una desgracia, es incómodo que te corten la cabeza, decide irse a un pueblo perdido de una gente que cree en un dios y cocinarles, porque ella es cocinera, es una gran cocinera. Entonces, a fuerza de cocinarles, recibe una pequeña herencia y se la gasta absolutamente en cocinarle a esta panda de ignorantes, cerrados, y los hace sentir por un momento que la belleza existe, ¿no? Entonces tiene algo femenino, que es, te doy una cosa pequeña con, si te doy una gran cosa, tú vas a cambiar, aunque sea un minuto. No, yo creo que uno puede cambiar leyendo, un buen cuento. Yo creo que Babette es el símbolo de que la vida tiene sentido si en un momento yo puedo expresar la belleza. Babette había llegado ojerosa y con la mirada extraviada, pero no tardó en adquirir todo el aspecto de una criada respetable y digna de confianza. Desde el primer día en que Babette entró en servicio, la llamaron y le explicaron que eran pobres y que para ellas la vida lujosa era pecado. Y pronto descubrieron que desde el día en que Babette se hiciera cargo de la casa, los gastos se habían reducido milagrosamente y los cubos de sopa y los cestos de pan adquirieron un nuevo y misterioso poder para estimular y fortalecer a sus pobres y enfermos. Al volver, nuestra invitada nos hablará de uno de sus autores norteamericanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Clara Obligado se vale de una prosa exquisita, de un engranaje milimétrico para describir una realidad perturbadora y a veces siniestra, la que viven los protagonistas de los cuentos. Javier Morales Ortiz, Portal de Noticias F Verde. Café Chekhov conversa con la escritora Clara Obligado acerca del acto de leer. ¿Qué no he encontrado en la lectura? Yo creo que leer es todo. Leemos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que pasa es que no siempre letras, ¿no? O sea, leemos la vida, la interpretamos. Aprender a leer es aprender a entender. En
tu opinión, ¿de qué manera se relacionan la realidad y la ficción? ¿Qué realidad? Yo creo que la ficción es fingimiento, ¿no? Y la realidad en sí no existe, no hay realidad. La realidad es algo tan confuso. Lo que tiene la ficción es que nos permite extraer un fragmento de la realidad y analizarlo, ¿no? Lo único verdaderamente real es la literatura, ¿no? Porque tiene características de reales, lo podemos captar. La realidad misma se nos escapa por todos lados. ¿Cómo describirías el tipo de cuento que tú persigues escribir? En mi caso yo trabajo un intergénero, yo trabajo una mezcla de cuento y novela, porque no estoy dispuesta a dejarle a la novela cosas que quiero para el cuento, ni estoy dispuesta a dejarle a la poesía cosas que quiero para el cuento. Entonces creo que no hay que usar los géneros de una manera tan categórica. Primero hay temas para cada género y luego en este mundo mestizo, híbrido en el que vivimos, quizá el mestizaje de los géneros sea lo prudente. En realidad yo lo que busco cuando escribo es cambiar la historia de la literatura. Comprendo que es una meta inalcanzable, ¿no? Y investigar, ir un poco más lejos, sería dicho de manera más modesta. No sé si lo consigo, pero en este momento trabajo una estructura que es mitad cuento, mitad novela. Entonces, estoy tratando como de desarmar los géneros. Entonces, en ese campo estoy cómoda, por lo menos. ¿Qué podrías compartirnos acerca del nacimiento del género de la microficción? Bueno, nace en Oriente, evidentemente, ¿no? Y es pariente de los chistes, de los juegos de palabras, pero como género nace con Monterroso prácticamente. Bueno, Borges y Bioy incursionan, ¿no? Pero Monterroso es el que le da estatuto crítico. Otro grandísimo escritor. Una vez, Monterroso es un tipo al que uno puede acudir cuando tiene un pequeño problema literario. A ver, ¿qué dice el amigo Monterroso? Siempre dice algo inteligente. En realidad uno no acude a un autor, sino según lo que te pase, hablas con un amigo. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa Latinoamérica dentro de la cartografía global del cuento? Bueno, Latinoamérica es la capital, ¿no? O sea, yo sé que en España no les gusta mucho escuchar esto, pero en comparación, o sea, yo creo que el cuento en España es, cuando yo llegué a España, esto hace 40 años, me decían cuento para niños. O sea, España ha ido haciendo un camino, yo creo que muy inteligente además, hacia un cuento muy experimental, pero el origen está en América Latina y en particular en México. Yo tengo 2 antologías de microficción, tuve que controlarme para no poner todos mexicanos. Sí, no te estoy haciendo la pelota, como se dice en España, sino que realmente, o sea, yo creo que las crisis y los países fuertes propician un cuento muy interesante, que quizás formalmente tenga más dificultades, pero es un cuento en búsqueda. Entonces, a mí me interesa, incluso lo que se hace en Argentina ahora también me interesa mucho. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? El tercer cuento que recomendaría es El puente sobre el río Oul, de Ambrose Bierce, porque me parece que cambia la historia del tiempo en la literatura, lo que no es poca cosa. Es un cuento de un hombre que lo van a ahorcar y en el momento que se separan las vigas donde está de pie, él se escapa, nada, se medio asfixia, se quita la cuerda, llega y cuando está por abrazar a su mujer, se ahorca. Es el segundo en el que tarda uno en morir de asfixia y en ese segundo él salva la vida teóricamente. Entonces yo tengo un libro completo sobre este tema, que es pase lo que pase, la imaginación nos salva. Aunque sea un segundo y aunque la situación sea espantosa, si podemos imaginar, somos libres. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo de Ambrose Bierce? Además de que es Dios. Mirá que yo no soy muy medida con mis apreciaciones. Ambrose Bierce me parece que es un hombre que habla de la violencia con una capacidad pero impresionante, ¿no? Lo que significó la guerra de secesión. Y también él es un hombre muy comprometido porque luego se fue con Pancho Villa y desapareció en la bola. Es un hombre muy excéntrico, muy raro, que transitó momentos de su época muy importantes, literatura gótica, hasta definirse para hablar de la crueldad, que a mí es un tema que me interesa muchísimo, la crueldad y el perdón. Había un hombre parado sobre un puente ferroviario al norte de Alabama, mirando hacia el agua que corría rápidamente unos 6 metros abajo. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda. Otra cuerda rodeaba holgadamente su cuello y colgaba hasta la altura de las rodillas.
A mitad de camino entre el fuerte y el puente se encontraban los espectadores. Una compañía de infantería en posición de descanso. El capitán observaba sin dar ninguna indicación. La muerte es un dignatario que cuando se anuncia es para ser recibido con formales manifestaciones de respeto, aún por aquellos que están más familiarizados con ella. En nuestra próxima emisión charlaremos con el escritor argentino Alberto Mangel acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. La curiosidad es elemental para la vida. No podemos sobrevivir sin curiosidad, sin querer saber qué está más allá del horizonte o de la puerta cerrada. El libro actúa como esa puerta cerrada, como ese horizonte, detrás del cual hay un mundo que aún no conocemos. El cuento, como todo género, es una etiqueta que aplicamos a algo que queremos definir por razones burocráticas, que sean académicas, que sean bibliotecarias, que sean editoriales. Un lector, leyendo un texto, intuye que esto es un cuento, una novela, un poema, un ensayo, pero por razones que no puede especificar y que cambian de lector a lector. Yo, adolescente, conocí a Borges cuando yo trabajaba en una librería y Borges venía a comprar sus libros allí. Y un día me pidió que viniese a leerle porque ya estaba ciego, pero esto Borges se lo pedía a incontables personas. Entonces yo fui simplemente uno de los cientos de personas que le leyeron a Borges, pero tuve el privilegio de estar presente en su pensamiento mientras él leía, porque él hacía sus comentarios en voz alta. Entonces ese fue un gran privilegio del cual me doy cuenta ahora.